Entonces, sinceramente creo que todo el tema de la acusación que se me hace por el negacionismo y demás es simplemente humo para no tratar los temas que son importantes y que son responsabilidad de este gobierno. ¿Todo bien? Eduardo, gracias por invitarme. No, gracias a usted. ¿Opinión sobre el tema saqueos? ¿Es saqueo o es robo? Es robo en manada, en bandada, así que da lo mismo ya igualmente la identificación. El gobierno se niega, a saqueo se niega. Sí, bueno, lo que pasa es que es como el fin de una etapa y nosotros estamos acostumbrados a que cuando nos vamos acercando al momento de las elecciones o al fin de año, determinadas estructuras usan a estas acciones para generar la conflictividad, la intranquilidad en la sociedad. Así que no es algo casual, nosotros lo dijimos desde el primer minuto, lo terrible o si se quiere, lo que muestra una vez más la incapacidad del kirchnerismo para llevar adelante estas situaciones y brindarle a la sociedad seguridad y tranquilidad es que se acuse a otros políticos, a otros ciudadanos, a tuiteros. Si tenés la suma del poder público y no podés identificar quiénes son los responsables o no querés, y además encima acusás a otros cuando esto es producto de que hambreaste al pueblo argentino hasta límites que nosotros nunca conocíamos, y bueno, definitivamente esta gente se tiene que ir. Cerruti dijo que el responsable era Milei y usted, ¿no? Sí. O ustedes. Sí. Bueno, Cerruti evidentemente tiene ganas de seguir haciendo fábula. Debería ser novelista en vez de dedicarse a ser vocera y ya es hora también de que, si ella no renuncia, que el presidente se la pida, que nos ahorre 3 meses más de un megasueldo para escuchar las gansadas que estamos escuchando. Algunos dicen que esto es solamente una muestra de lo que va a pasar si el peronismo no está en el poder, que esto comenzó porque Milei y usted sacaron 30%. Esto pasaría por cualquiera, Eduardo, esto pasaría con cualquiera que no sean ellos. De hecho, el mismo gobierno está mostrando que son 2, 3, las facciones que vos quieras peleando entre ellos. Ahora están aglutinados un tiempo nada más detrás de Massa, pero ellos mismos se contradicen constantemente. Depende cuál sea la línea que vos trates, esa es la que va a tener una versión. Venía para acá, para el canal, y los escuchaba a ustedes con lo que pasó en Paraguay. Bueno, depende a quién toques la versión que vos tenés de ese gobierno. Entonces son o los masistas o no sé, o cristinistas. Ahora Cristina está guardada, bueno. Me gustaría que también en algún momento dé la cara, porque este también es su gobierno, ¿no? Sí. A ver, el mismo Milei sentado allí me dijo: Victoria Villarruel es la que va a elegir los ministros de Seguridad y Defensa. ¿Ya tiene esos nombres? Todavía no los tenemos, pero porque son 2 áreas sumamente sensibles. Obviamente. Una, porque sobre el área de defensa se demonizó a todos los uniformes desde hace décadas. Además es un área totalmente desfinanciada, pero llena de militantes del kirchnerismo, de la cámpora. Hoy por hoy el kirchnerismo metió a todos los que eran ideológicamente afines y no tenemos defensa, estamos completamente indefensos. Argentina literalmente no puede proteger su espacio aéreo, marítimo ni terrestre. Y en el caso de la seguridad es una preocupación de toda la sociedad. La gente quiere llegar a su casa y que no la maten en la esquina, o que no le roben, o no pasar un momento que va a recordar por siempre simplemente para robarte 2 mangos. Entonces, son 2 áreas sumamente vitales. No vamos a elegir los nombres rápido para simplemente decir, bueno, ya los tenemos y ya está, ya satisfacemos esta situación. ¿2 civiles? No estamos todavía tan seguros de que sean civiles. Sí queremos que sean personas sumamente capaces, porque en el caso del área de defensa siempre se ha elegido a civiles, pero no necesariamente que tenían un conocimiento previo en el área. Fueron como aprendiendo mientras eran ministros. Y en el caso de seguridad, la verdad que hay que tomar decisiones que son difíciles. Acá tenemos delitos que con el paso del tiempo se han perpetuado. Uno es narcotráfico, los cortes de rutas, los piquetes. Argentina vive en un piquete eterno. La Ruta 40 que conecta la Patagonia, por ejemplo, con el tema de Maldonado o de Rafael Nahuel o de los mapuches.
vive cortada y son poblaciones que no tienen otra vía de comunicación que esa ruta. Lo mismo Jujuy, lo mismo la capital federal, bueno, luego las usurpaciones de tierras. De nuevo, bajo el amparo de los pueblos originarios se usurpan tierras. También hay usurpaciones comunes. Tierras fiscales, tierras privadas. Sí. Entonces se afecta la integridad del territorio, se afecta el derecho a la propiedad privada. El narcotráfico. Narcotráfico que no solo está en Rosario, también lo tenemos en la capital federal, en las villas. Hay asentamientos donde para ingresar a las villas hay que hacerlo con la policía y hasta determinadas partes de las villas. Porque son villas, sí, no son asentamientos o barrios humildes, no sé, los eufemismos que usa el oficialismo acá en la ciudad. Ni la policía, ni las ambulancias. No entra nada, no entra nada. Y ahí el que es pobre y vive sin delinquir también es un rehén de estos núcleos, donde la droga hace literalmente lo que quiere. Entonces, en el caso de Rosario, nosotros con Javier Milei, ya lo vengo diciendo hace muchos meses, hay que llamar a un comité de crisis. Eso lo estipula la Ley de Seguridad Interior. Recién ahora se empieza a hablar del comité de crisis. Tenemos 4 fuerzas federales, las 4 tienen que trabajar coordinadamente. Ahora se habla de que, bueno, de que va a haber una coordinación interagencial entre la prefectura, la gendarmería, la policía federal y la policía aeroportuaria. Pero todas estas cosas se tendrían que haber hecho hace años y no dejar que se sigan extendiendo como la metástasis de un cáncer. Victoria, ¿sabe que la acusan a usted de tener mucha gente vinculada al terrorismo de Estado, a los genocidas en su entorno, en su derredor? ¿Qué contesta ante esto? El problema es cuando esas acusaciones vienen, primero, de aquellos que son negacionistas del terrorismo a secas, y segundo, que son familiares de personas que integraron el terrorismo. En el caso del secretario de Derechos Humanos, Pietra Gala, es hijo de 2 combatientes de organizaciones armadas que cometieron actos de terrorismo. En el caso de Victoria Montenegro, que también se dedica a difamarme y a injuriarme, y que ahora creo que va de diputada nacional, se postula ella también, es hija también de combatientes del Ejército Revolucionario del Pueblo. Entonces, el problema acá es, ¿quiénes me acusan? O sea, el problema es que la hija de un veterano de Malvinas llegue a ser diputada y se candidatee en una fórmula presidencial. Pero entonces, ¿qué tengo que decir yo que tenemos a Tayana de ministro de Defensa, un tipo que estuvo preso en democracia por integrar la organización terrorista Montoneros? ¿O qué tengo que decir de todos los hijos de terroristas que han llegado a sus cargos, obviamente por el dolor de sus situaciones, pero que en vez de tener un mensaje de pacificación o de mirada hacia el futuro, lo único que han buscado ha sido perpetuarse en el poder, justificando los crímenes de sus padres? Entonces, mientras nosotros acá estamos hablando de esta situación de la década del 70, y a mí, que no tengo delito cometido alguno, ni yo ni mi familia, y se me tilda de negacionista, de genocida y demás, la realidad es que hoy hay chicos que en Argentina, que es un país sumamente rico, no van a comer. Hoy tenemos que la discusión política está totalmente desvirtuada porque no estamos hablando de lo importante. Lo importante es cómo salimos de esta debacle, cómo garantizamos la seguridad al pueblo argentino, por qué los chicos no tienen clases adecuadamente o qué contenidos aprenden. Entonces, sinceramente creo que todo el tema de la acusación que se me hace por el negacionismo y demás es simplemente humo para no tratar los temas que son importantes y que son responsabilidad de este gobierno. Usted prometió que el 11 de diciembre todos aquellos que están detenidos, exmilitares que están detenidos, ¿se van a su casa? No, ¿cómo voy a prometer eso? No sé dónde pude haber dicho eso porque no es cierto.
Lo que sí creo es que como abogada, vos también lo sos, Eduardo, nosotros como abogados sabemos que la ley penal no puede ser aplicada con retroactividad y eso ha ocurrido en los procesos denominados de lesa humanidad y en eso tengo que serte muy clara y yo te lo dije en tu programa hace 1000 años cuando vos me entrevistaste en el 2011 por primera vez. Yo no quiero que le violen los derechos humanos a nadie y eso implica que tampoco estoy de acuerdo en que se los violen a los terroristas, que debieran ser juzgados también siguiendo los antecedentes que ha creado la Corte para estos juicios. Entonces, apliquemos la ley para todos y apliquémosla respetando los derechos humanos, porque al menos yo no me voy a convertir en aquello de lo cual me están acusando. Rol de las Fuerzas Armadas, según su visión, ¿cuál Mirá, va a ser? Las Fuerzas Armadas, en la 8ª extensión territorial del planeta, que es Argentina, literalmente hoy no existen. El presupuesto que nosotros tenemos esta mosca que No, está, es tremendo. está a pleno. Está tremendo. Nosotros tenemos el menor presupuesto en defensa de toda la región. Tenemos el 0.6. ¿Qué queremos hacer con Javier Milei? Bueno, primero llevarlo al promedio que tiene la región. Quiero que en un lapso de 8 años lleguemos al 2%. O sea, que los barcos de la Armada puedan navegar, que los aviones de la Fuerza Aérea puedan volar, ¿no? Así es. Que el ejército tenga lo que necesite. Que haya gas en las unidades militares y no como pasa en algunas unidades militares del sur, de la Patagonia, que en pleno invierno no tienen gas. Que los soldados voluntarios tengan las comidas correspondientes y no que sean licenciados, igual que el resto de los oficiales y suboficiales, porque no hay comida a la noche para darles. O sea, quiero que estén bien equipados, bien adiestrados. Lo mismo las fuerzas policiales y de seguridad. Vos no le podés pedir a nadie, sea un enemigo externo, como es en el caso de las Fuerzas Armadas, o sea un enemigo interno, en el caso de las fuerzas policiales y de seguridad, que ponga el cuerpo si vos no le vas a dar el equipamiento adecuado, la instrucción y además el apoyo. El apoyo de que vos como Estado, en las acciones legítimas, vas a estar siempre acompañándolo. ¿Qué va a hacer usted o cuál es su idea en la lucha contra los pseudo mapuches terroristas del sur? Mira, como diputada nacional, yo presenté la derogación de la ley 26160, que es la ley que garantiza el paraguas para los desalojos en las usurpaciones de los mapuches o de cualquiera que se autodenomina pueblo originario. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día hay una ley vigente en la República Argentina que si vos te autodenominás pueblo originario y usurpás la tierra de un privado o una tierra fiscal, el Estado pone un paraguas, arma una carpeta sobre tu comunidad aborigen y sostiene esa situación sin que vos seas desalojado. Esta ley fue prorrogada 4 veces. Las 3 veces que fue votada fue por unanimidad, tanto del kirchnerismo, de Juntos por el Cambio y de todos los demás bloques. Bueno, yo pedí que se derogue. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empujar la derogación. ¿Por qué? Porque aquí el que comete un delito, no importa si es de una comunidad de pueblo aborigen, se siente, no sé, rumano o es descendiente de Cristóbal Colón. Lo que importa es que la ley es vigente para todos. Sí. Y por ende, vos, si cometés un delito y se desaloja al que no es un pueblo originario, a vos también se te tiene que desalojar. El problema no es el pueblo originario ni son los verdaderos mapuches. El problema son los jonesguala de la vida, ¿no? Aquellos que se autoperciben mapuche y cometen delitos. Es que imagínate que nuestra Constitución primero le da preexistencia a los pueblos originarios en el artículo 75 con la reforma del 94, ¿no? Pero independientemente de eso, si vos rompés la igualdad ante la ley simplemente porque una persona alega ser mapuche, diaguita o lo que se le ocurra, y vos sostenés un doble estándar entre tu población, es decir, si vos sos, por ejemplo, mapuche, entonces vos podés ir a tomar una tierra, cortar una ruta, agredir a un ciudadano como le pasó a Diego Frutos, que lo agarraron a piñas en el sur, o si vos sos un huinca, es decir, un blanco, o un, no sé, no sos aborigen, entonces a vos sí te cae todo el peso de la ley. Bueno, eso no puede ser. Victoria, este gobierno ha hecho preacuerdos
con China en materia de equipamiento militar. Si ustedes llegan al gobierno, ¿qué hacen? Mira, primero enterarnos cuáles son los preacuerdos, porque vos sabés que tenemos la base china en Bajada del Agrio, en Neuquén, y es un acuerdo secreto. Así que me gustaría tomar conocimiento de qué es lo que firmó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en su momento y que luego fue ratificado durante el de Macri. Por supuesto, tenemos en claro que China tiene una capacidad militar que Argentina, con el 0,6 de su presupuesto, no tiene. O sea, nosotros literalmente estamos en una situación de tal indefensión que así vinieran dos tipos con boleadoras, nos ganan en cualquier combate. Pero teniendo presente eso, me gustaría saber cuáles son las condiciones que se firmó con China y cuáles son los acuerdos que se están firmando. Porque este gobierno no para de dinamitar todas las áreas. Estamos hablando de defensa y seguridad, pero la realidad es que dinamitan todo. Entonces, el conocimiento... Por ejemplo, los barcos de la Armada no tienen equipamiento, no tienen repuestos para que funcionen. No, bueno, luego del hundimiento del Ara San Juan, nosotros no tenemos submarinos y nuestros submarinistas de la Armada se van a entrenar a otros países por invitación de otros países, en este caso de Perú, que amablemente invita a alguno de los nuestros a adiestrarse con ellos. ¿A vos te parece que eso es algo viable? No. En Juntos por el Cambio la idea era, por lo menos en campaña de algunos candidatos, era llevar las Fuerzas Armadas a las fronteras como solución al problema de inseguridad. ¿Ustedes harían lo mismo? No. Las Fuerzas Armadas no están para custodiar las fronteras. Además tienen un impedimento de actuar dentro de nuestro territorio. Por la Ley de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas solamente pueden actuar en situaciones especialísimas. Una es contra un agresor externo y la otra es ante el estado de sitio. Pero las Fuerzas Armadas no están para custodiar las fronteras. Para custodiar las fronteras está la Gendarmería. Gendarmería la cual se sacó de las fronteras para traerla al conurbano. Entonces, ante los delitos que son de tipo común, los primeros que tienen que responder son los gobernadores o el jefe de gobierno en el caso de la ciudad de Buenos Aires. Son la primer barrera de contención del delito. Luego vienen las fuerzas federales. La Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Aeroportuaria. Aquí se ha invertido todo y los gobernadores nunca se hacen responsables de esta situación. Y eso lo vemos claramente en provincias como Santa Fe o como la provincia de Buenos Aires, donde ahora está pasando de todo. Gabriel. Buenas tardes, gracias Edu. Buenas tardes Victoria, gusto saludarla. Hola Gabriel. Muchos son los temas de seguridad que preocupan a todos, pero me permito puntualizarle tres para que si nos puede dar una definición cortita. Una es qué trabajo piensan hacer o qué plan tienen en materia de prevención del narcotráfico, aviones que ingresan por la frontera, etcétera. Segundo, cárceles, inteligencia penitenciaria. Y tercero, régimen penal juvenil. Bueno, vamos por las cárceles. Nosotros entendemos que hay sobrepoblación en las cárceles, tanto en el sistema penitenciario federal como en los servicios penitenciarios de las distintas provincias. Esta situación es violatoria de los derechos humanos. Más allá de que una persona haya cometido un delito o no, vos no tenés por qué dejarla en condiciones inhumanas mientras está privada de su libertad. Entonces, nosotros lo que sostenemos es, por supuesto, la construcción de cárceles de gestión pública y privada. Es decir, que tengan determinados servicios que son llevados adelante por un tercero que no es el Estado. Esto hay que hacerlo inevitablemente porque claramente la construcción de megacárceles tampoco da resultado. O sea, creo que hay que construir centros carcelarios más pequeños y también diferenciados según cuestiones como, por ejemplo, el grado de peligrosidad, adicciones, etcétera. Tengamos presente también que en el desmadre carcelario, una de las cosas que ha pasado está relacionada con el tema de la ideología de género y entonces un hombre que se autopercibe mujer termina detenido en una cárcel de mujeres y, como ha pasado, deja embarazadas después a otras reclusas. Bueno, esta situación que sinceramente contradice el sentido común también es una de las cuestiones que hay que abarcar y que este tipo de gobiernos de corte progresista no quieren tocar. Respecto del narcotráfico,
Mira, estamos todos conscientes de que el inicio del consumo, y lo hablábamos hace pocos días atrás, y te escuché a vos y a Eduardo con una nota que había salido en un medio, en La Nación, sobre el inicio cada vez más temprano de las adicciones. Bueno, definitivamente el Estado no puede seguir haciendo la plancha en esta cuestión, más cuando tiene recursos para hacer campañas de todo tipo, campañas millonarias, y no hay ningún tipo de campaña para desalentar el consumo de drogas. Entonces, creo que hay que hay que atacar el tema desde todas las fases, desde la anticipación, la prevención, la contención, la rehabilitación. Hay que tener en claro que esto no es un problema, además, que desgraciadamente se vaya a resolver inmediatamente. Victoria, usted como mujer, ¿qué opina del Ministerio de la Mujer? Mira, el Ministerio de la Mujer es un embudo de ingresos públicos. No mejoró la situación de las mujeres, pero sí mejoró la situación de las que están contratadas allá adentro. Entonces, cuando vos ahí analizás que es una política de Estado que traspasa transversalmente a todo el Estado, no hay mejora en absolutamente nada, porque la violencia, igual para mí y para muchos, la violencia no tiene género. Entonces, entiendo que por supuesto hay situaciones en las cuales la mujer es víctima, pero también hay niños que son víctimas, también hay ancianos que son víctimas, y hombres y discapacitados. Entonces, me parece que cuando creamos estas diferenciaciones, rompemos la igualdad ante la ley y le hacemos un grandísimo daño al sistema democrático. Y la pauta está dada en que están aferradas con uñas y dientes a este tipo de ministerios, las mismas que cuando Cecilia fue despedazada y tirada a los chanchos, no aparecieron en ningún momento. Y cuando a Morena la mataron con 11 años para robarle una mochila, estas no levantaron la voz nunca. Entonces, cuando vos analizás que en algunos casos la mujer es víctima, pero cuando es víctima, las que lucran con nosotras no aparecen, bueno, definitivamente queda claro que no sirve para nada. Van a decir que usted es fascista. Bueno, no sé qué decir a eso, porque si hay algo que hago es, primero, respetar el sistema democrático, invocar constantemente la Constitución, invocar constantemente las leyes y el respeto a los derechos humanos. Evidentemente, en la Argentina del revés, los violentos y los corruptos son los que nos caratulan a los demás de esa forma. ¿Guada? ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Guada. ¿Qué opinas te llevo a la campaña, ¿no? ¿Qué opinas de los dichos de Patricia Bullrich sobre que hay gestos de un potencial acuerdo político entre Massa y Milei y que más que una polarización es un abrazo? Mira, Guada, la verdad es que cuando se votó la ley de alquileres, antes de que Javier Milei y yo ingresáramos al Congreso, los que acordaron la ley de alquileres fueron Juntos por el Cambio con el kirchnerismo. Y el presupuesto este año se votó con la aceptación de Juntos por el Cambio, un presupuesto que era un dibujo completo. Y si yo te dijera la cantidad de leyes que salen en el Congreso, que salen con resolución favorable, con una votación ampliamente mayoritaria, con el voto de Juntos por el Cambio, y son leyes del kirchnerismo, esa afirmación cae por el peso en sí mismo de los hechos. Lo que dicen, Victoria, es que ustedes le están pegando más a Patricia Bullrich que a Sergio Massa. Y eso llama poderosamente la atención. Bueno, no, ¿por qué a Massa no le pegan? No es mi caso, no es mi caso. ¿Y Javier Milei? Yo les pego... No, y Javier también ha tenido... a ver, cuando Javier en todo momento encomiaba a Patricia, eso no era tan resaltado como es ahora. Ahora estamos a 2 meses de la campaña. Me parece que Juntos por el Cambio tiene que dejar de colgarse de nosotros y empezar a armar su campaña sin pensar en que nosotros somos una amenaza para ellos. Está bien, pero fue el propio Milei que dijo que iba a nombrar a Macri embajador plenipotenciario. Bueno, pero la decisión es de Macri y eso es un espacio que no somos nosotros. Él puede tener una consideración especial para Mauricio Macri y eso no significa que nosotros estamos avanzando sobre ellos. En ese mismo sentido, ¿Macri no es la casta?
si ustedes van contra la casta? Mira, yo no lo conozco a Macri y no se lo hubiera ofrecido y no se lo hubiera propuesto. Ok. Respeto que Javier lo haga y, por supuesto, nosotros no tenemos que pensar en todo por igual. Si hay algo en lo que prima en nuestra relación, y creo que siempre se ha visto, es la libertad de pensamiento. Ok. No pensamos en todo por igual. Ahora, de nuevo, creo que Juntos por el Cambio se tiene que circunscribir a su campaña, que bastante complicada está, como está la nuestra y como está la de cualquiera que acá quiera hacer campaña. ¿Qué piensan hacer ustedes con el tema menores? Bueno, la edad de imputabilidad de los menores, nosotros queremos bajarla a 14 años. Si un menor comete un homicidio y luego no va detenido cuando es un delito sumamente grave, hay algo que está fallando, porque a los 14 años vos tenés conciencia de tus actos y entendés la imputabilidad de los mismos. Los 14 años de ahora no son lo mismo que los 14 años de la década del 50. Probablemente. O del 60 o del Probablemente, 70. sí, exactamente. Pero eso no significa Ahora, que no sea un delito sumamente grave y que deba responder. eso. Ahora, Ahora, ¿no es más los sencillo? institutos de minoridad Sí. también hay que reformarlos. Ahora, ¿no es más sencillo como en Estados Unidos? Delito de adulto, pena de adulto. Porque a la víctima no le interesa la edad que tenga su victimario. Sí, pero no es uniforme esa aplicación, no es uniforme la doctrina en esa materia. Entonces, siendo que nosotros acá la imputabilidad la tenemos a partir de los 18 años, bueno, nosotros pensamos en una alternativa que es los 14 años. Bueno, por eso. Ahora, creo que igualmente todos los espacios tenemos que discutir esta cuestión, porque todos creo que alternadamente tenemos más o menos la misma opinión. ¿Qué opina de Zaffaroni? Para mí ha sido nefasto para el derecho ¿Por qué? argentino. Porque ha sido una persona que en todo momento dijo una cosa, hizo otra. Él fue un juez nombrado durante el gobierno de facto en la década del 70, escribió un código militar, un tratado sobre un código militar, y de pronto, cuando le convino, se sacudió toda esa pelusa y de pronto pasó a ser el adalid de la democracia, los derechos humanos, cuando nunca había otorgado un habeas corpus. Así que para mí es una persona sumamente nefasta para el derecho penal, porque ha sido uno de los responsables que en Argentina el delincuente se ha visto como una víctima y no como una persona que cometió un delito y que por supuesto debe responder por él. Le agradezco infinitamente. Me imagino que vamos a hablar más de una vez, ¿no? De acá a las elecciones. Si ¿no? me invitás desde ya. Con todo gusto. Gracias por